Hola, gracias por estar en ntn24.com. La noche online enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. En medio de una intensa arremetida de los grupos terroristas, Colombia debate sobre cuál debe ser la justicia encargada de acusar y juzgar a los policías y militares. Se necesita que los miembros de la fuerza pública tengan seguridad jurídica, por supuesto, sin ninguna expectativa, aspiración o no permitiendo impunidad alguna. El mandatario Juan Manuel Santos propuso una reforma constitucional que será presentada al Congreso esta semana. Una ley estatutaria creará un tribunal de garantías penales que ejercerá las siguientes funciones: servir de juez de control de garantías en investigaciones o procesos penales contra miembros de la fuerza pública, controlar la acusación penal contra miembros de la fuerza pública. La polémica radica en que con esta nueva iniciativa, el gobierno busca reemplazar una ley que ya venía estudiando el Congreso y que sin mayores explicaciones, hoy busca retirar. Conocemos lineamientos, pero no se nos ha presentado el proyecto y en ese sentido, pues nosotros, mientras eso no ocurra, continuaremos adelante con el articulado que hoy tenemos. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia. En exclusiva, Eduardo Montealegre, quien hace parte de la terna de la que será elegido el nuevo fiscal general de Colombia, habla sobre la controversia que ha generado los cambios que el gobierno busca hacer en la legislación frente al fuero militar. El senador y presidente del partido de la U, Juan Lozano, revela los alcances de la nueva reforma que será presentada al Congreso. El excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Harold Bedoya, habla y explica las críticas y el desconcierto que genera al interior de las fuerzas castrenses las leyes con las que hoy son juzgados los policías y militares en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noticia, la controversia que generó en un sector de la opinión pública en Colombia, pero especialmente en las fuerzas castrenses, la decisión que tomó el gobierno nacional de presentar una nueva iniciativa legislativa para reformar la justicia penal militar. La noticia, la molestia radica en que desde el pasado 5 de octubre el Congreso había venido estudiando un artículo de la reforma a la justicia que ampliaba el fuero militar. Artículo 221. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar y Policial. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la fuerza pública. Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la justicia penal militar y policial. La noticia, pese a que este artículo fue aprobado en el Congreso por la mayoría en sus primeros 4 debates, el gobierno nacional, sin entregar mayores explicaciones, decidió retirarlo. Pedirle al Congreso que se retire ese artículo de la reforma y presentar una nueva redacción y una nueva reforma constitucional que en cierta forma garantice algo que se había dicho desde un principio, que no vamos a retroceder en materia de los avances que hemos logrado en derechos humanos, pero que al mismo tiempo se le den las garantías suficientes a la fuerza pública. El punto clave, la polémica decisión desató una fuerte controversia en Colombia. Pese al anuncio presidencial, desde hace un mes, 2 de los partidos oficialistas del gobierno entraron en rebeldía y hasta hoy continúan oponiéndose a que se retire el artículo. La inseguridad jurídica que enfrentan las Fuerzas Armadas en medio de la amenaza terrorista que enfrenta Colombia es su principal preocupación. Hay una decisión muy clara de la U de defender el fuero militar como un instrumento para darle seguridad a la fuerza pública, para tonificar la política de seguridad con un equilibrio claro, que puedan operar con firmeza y que por supuesto se respeten los derechos humanos y que no se convierta en un camino a la impunidad.
Saludamos a nuestros invitados. Saludamos al señor Eduardo Montealegre. Él es expresidente de la Corte Constitucional y en la actualidad hace parte de la terna enviada por el presidente Juan Manuel Santos para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. También hace parte de la comisión de expertos que analiza el tema de la justicia penal militar con referencia a la modificación del artículo relativo con el fuero militar. Doctor Montealegre, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche. Muy buenas noches. También nos acompaña el señor Juan Lozano, él es senador de la República y presidente del partido de la U. Señor Juan Lozano, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por la invitación. También está con nosotros el general retirado Harold Bedoya Pizarro, él es excomandante de las Fuerzas Militares Colombianas, excandidato presidencial y excandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Señor general retirado Harold Bedoya, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias. Quisiera empezar, doctor Juan Lozano. Cuando se presentó esta propuesta, la hizo o la presentó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a finales del año pasado. Él mismo recalcó que no era oportuno, de pronto era un poco improvisado presentar esa propuesta que intenta modificar el fuero militar en Colombia. Lo que estamos viviendo ahora los colombianos es parte de esa improvisación de la propuesta. Juan Pablo, sin fuero militar no hay política de seguridad contundente, y sin política de seguridad contundente no hay país posible, porque si el fuero militar no está cabalmente reglamentado, la fuerza pública tendrá temores jurídicos frente a sus operaciones, tendrá vacilaciones o tendrá que ver cosas infames como, por ejemplo, procesos en los que de manera injusta se les aplica un régimen que no corresponde al de la fuerza pública. Por eso, cuando se presentó la propuesta, dijimos es importante resolver las dificultades que hoy rodean el tema del fuero. Hoy, una operación militar inmediatamente va, por virtud de un convenio que se ha suscrito con la Fiscalía, a conocimiento de la justicia ordinaria. Nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública tienen temor frente a eso. La propuesta del artículo apuntaba a solucionar esa dificultad. Por eso, cuando nos dijeron, después de 4 debates en los que participaron el señor ministro, los comandantes, los generales, los almirantes, que se retiraba, nosotros dijimos, no aceptamos un retiro a priori sin conocer cuál es la propuesta, no aceptamos que dejemos otra vez en descubierto el tema del fuero, y hoy se nos ha presentado un trabajo muy juicioso de una comisión muy bien integrada. Pero mi pregunta es, doctor Lozano, si cuando se presentó inicialmente esta propuesta de respaldar el fuero militar, de darle un respiro diferente al fuero militar, que fue presentada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a finales del año pasado, muchos calificaron que era improvisada meterla en la reforma a la justicia. Mi pregunta es, ¿fue improvisado y lo que estamos viendo es el resultado de esa improvisación de ese entonces? No estuvo en los borradores del proyecto de reforma a la justicia, no se había discutido en las mesas anteriores, pero era necesario. Cuando el ministro dijo, vamos con el fuero, nosotros inmediatamente tomamos la decisión de acompañarlo, porque, entre otras razones, hace parte de la distribución de competencias en la justicia, qué es de la justicia ordinaria y qué es de la justicia penal militar. Doctor Eduardo Montealegre, en ese momento cuando se empieza a estudiar ese fuero militar dentro de una reforma a la justicia, ¿era la forma pertinente del gobierno nacional abordar un tema tan importante como es el juicio a los militares? Bueno, lo que nosotros hemos encontrado en la Comisión de Reforma es que el artículo que se planteó dentro de la reforma a la justicia no resuelve los problemas estructurales que tiene la fuerza pública. ¿Cuáles son los problemas centrales en este momento? Hay que definir cuál es el marco o el derecho aplicable a los miembros de la fuerza pública, porque una situación es que a un militar lo juzguen de acuerdo a los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos y otra bien distinta que sea juzgado de acuerdo al derecho internacional humanitario. Son dos categorías totalmente distintas. Para colocar un ejemplo, una conducta que puede ser lícita si se juzga desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, puede resultar ilícita si es juzgada con los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, lo que nosotros vemos es que la legislación colombiana tradicional, el Código Penal colombiano con sus causales de justificación, son insuficientes para aplicar un derecho de la guerra como es el derecho internacional humanitario.
Si le gustan nuestras revelaciones, entrevistas y ver el punto clave de la noticia, lo puede hacer en el canal internacional de noticias NTN24 por el 418 de DirecTV. Si tiene otro cable operador, llámelo ya y pídale que incluya nuestro canal de Latino para Latino en su programación. También los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24. La noche online seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en la próxima emisión. Sigan nuestra programación en nt24.com. Chao.